chicos, bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy vamos a leer el capítulo 1 del libro. El video pasado se trató de la introducción, entonces este día nos toca leer el capítulo 1. Y bueno, yo aquí otra vez ya tengo pues el libro digital y vamos a empezar. Capítulo 1. En este capítulo te explicaré los dos niveles del miedo a ganar peso desde mi punto de vista y explicar cómo todos tienen al menos el miedo a subir de peso de primer nivel. Entonces, vamos allá. Miedo a subir de peso de primer nivel, prejuicios implícitos. Voy a disculparme de antemano ya que resulta molesto que alguien te diga que tienes prejuicios implícitos, pero sí, perdón, pero los tienes. Los prejuicios implícitos se refieren a actitudes, ideas y creencias que conforman nuestro conocimiento del mundo y por lo tanto afectan a nuestras acciones, reacciones y decisiones de una manera inconsciente. Esta base estructural de la forma en la que vemos el mundo en su mayoría inconsciente, y es precisamente esto lo que hace que sea tan irritante. Cuando te acusan de tener prejuicios inconscientes o implícitos, sienten que te están regañando por algo que tú no has hecho, puesto que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y en cierto modo, así es, no es tu culpa que tengas prejuicios implícitos, ha sido la cultura quien te los ha impuesto, no lo elegiste tú, pero aún así te afectan mucho. Muchos de vosotros seréis conscientes del diálogo en torno a los prejuicios implícitos y la raza. La idea es que las personas que no son racistas de manera consciente o intencionada siguen siendo racistas en cierto modo, ya que muchas de las cosas que veíamos en el mundo como normales mientras crecíamos son de hecho diferentes según raza. Cuando hablo de prejuicios implícitos, el miedo a subir de peso y la gordofobia, me refiero a lo mismo. Bueno, aquí nos hablan de los prejuicios que podemos tener. Prácticamente todos, como aquí dice, crecemos con ciertos prejuicios que tal vez no nos los inculcan de una manera consciente, sino que es como una cadenita en donde pues ellos también crecieron con ellos y nos los enseñan a nosotros. En general es también algo difícil de identificar cuáles son prejuicios y cuáles no, ya que están tan arraigados a nosotros y lo vemos de algo tan normal que no nos damos cuenta realmente. Pero pues ahí están. Sigamos. Hago una diferencia entre el miedo a subir de peso y la gordofobia. La gordofobia se refiere al miedo y desagrado hacia la gente gorda y el comportamiento y las actitudes discriminatorias hacia la gente con cuerpos grandes. El miedo a subir de peso se trata de precisamente eso, tener miedo a subir de peso, ya seas tú u otra persona, y como consecuencia de este miedo a adoptar o animar a otros a que adopten comportamientos restrictivos porque crees que al hacerlo evitará subir de peso. Además, y aunque parezca mentira, a muchas personas con trastornos alimentarios restrictivos les gustan los cuerpos grandes e incluso son defensores de estos cuerpos siempre y cuando sean el cuerpo de otra persona y no el suyo. Por lo que no se trata de una discriminación hacia los cuerpos grandes en general, sino más bien un problema con que sea su propio cuerpo el que suba de peso. La gordofobia describe el miedo y el desagrado hacia la gente gorda y la estigmatización de las personas con cuerpos grandes. El miedo a subir de peso es más bien el miedo a que sea uno mismo el que suba de peso. Bueno, aquí nos detenemos otro poquito. Yo, en lo personal, no tengo gordofobia. Tal vez tengo conductas que cuido mucho a la alimentación de mi familia. Por ejemplo, si veo que ya consumieron muchos carbohidratos, muchos azúcares, les hago la observación y a veces sí me molesto un poco, pero en parte también es porque yo no lo puedo consumir. Pero la otra parte es de que pues estudio nutrición, tengo un TCA, bueno, en fin, ¿no? Todo eso se equilibra y por eso hago este tipo de cosas. Por otra parte, el miedo a subir de peso sí lo tengo y muy, muy arraigado, sin embargo intento atenuarlo porque pues sé que no está bien. En fin, vamos a seguir.
El miedo a subir de peso también resulta a veces un poco extraño en personas con trastornos alimentarios restrictivos de larga duración, ya que muchos de nosotros llegamos a un punto en el que queremos estar en un cuerpo recuperado y aceptarlo, pero tenemos miedo al proceso para subir de peso y por lo tanto nos resulta una lucha comer más y descansar. Esto sí es algo complicado porque yo acabo de ir al psiquiatra y me indicó que no hiciera nada, que estuviera en reposo porque pues corría riesgo. Entonces es algo que yo no he seguido, realmente no me he mantenido en reposo. Sigo haciendo 30 minutos de un día sí y un día no de ejercicio, cosa que me habían dicho que no hiciera hasta que tuviera mi primera menstruación regular de 3 meses. Y es algo que no he hecho, porque sé que eso va a tardar y yo no me veía 6 meses, 3 meses sin hacer nada. Entonces, aparte porque soy una persona muy activa y otra, el TCA pues no me lo deja. Y es algo que realmente no hice. Ya veré cómo enfrento a la psiquiatra después. El miedo a subir de peso de primer nivel es algo que todo el mundo tiene en nuestra cultura, puesto que vivimos en una sociedad con una predisposición a la delgadez. Vivimos en un mundo que cree que la delgadez es buena, pero la gordura no. Es tanto un prejuicio consciente como inconsciente para muchos. Todo el mundo lo tiene en cierto nivel, incluyendo nuestro personal sanitario. De hecho, a menudo son los más afectados por los prejuicios sobre la delgadez y la gordofobia, debido a que el sistema sanitario y por lo tanto su educación así lo hacen. El problema de los prejuicios culturales es que nada puede evitar que se nos peguen. Si se entiende como una realidad cultural que estar gordo es malo, cualquier investigación científica que se realice se llevará a cabo por investigadores que ya tienen este prejuicio. Algo así como encargar al Vaticano que investigue si Dios existe o no. El resultado que vas a obtener de aquello que las personas que realizan la investigación ya creen de antemano. No hay ninguna investigación que sea totalmente imparcial, ya que ser humano significa tener prejuicios. La naturaleza social de los humanos nos lleva a este error, pero los prejuicios culturales nos sirven para sentirnos más seguros y conectados con nuestros antepasados, por lo que etiquetarlo como un error también resulta un tanto ignorante. De cualquier modo, este no es un libro de antropología, por lo que no nos entremos en este tema. Bueno, y como vemos nuevamente, pues estos prejuicios ya vienen más que nada de la cultura, también lo vemos mucho en las redes, es algo que se ve, pues sí, más que nada en las redes sociales que nos enseñan cuerpos delgados, los modelos que tienen que ser delgados. He visto muchas que comen un día haciendo modelo y realmente comen muy poquito. Digo, no todas, pero la mayoría. Y eso es algo muy triste, porque ¿por qué no habría una modelo llenita, gordita, como le quieran llamar? Entonces, pues sí está ese prejuicio también. Las personas que tenemos un trastorno alimenticio nos pasamos comparando con cuerpos que son delgados y a veces ni siquiera por nuestra dismorfia corporal decimos yo me veo así gorda y yo quiero ser así de flaca y eso está mal porque estamos haciendo una distinción entre cuerpos que no va. Entonces, pues sigamos. Perdón si se escucha mucho ruido. En el ámbito de la recuperación de los trastornos alimentarios, especialmente la predisposición a la delgadez y el miedo a subir de peso, resulta un problema para la mayor parte del personal sanitario. En mi opinión, cualquier persona que trata a personas con trastornos alimentarios debería haber realizado su trabajo personal en cuanto a sus prejuicios implícitos para en todo momento ser un apoyo para sus pacientes. Cualquier miembro del personal que no lo haya hecho puede ser lastre y hoy en día lo son la mayoría que trabajan en nuestro campo. Bueno, yo voy a hablar de este en ámbito de mi carrera, que es nutrición, que bueno, los nutriólogos muchos están educados a base de dietas, a base de hacerte tener un cuerpo ideal,
de tener un peso ideal, y eso es algo incorrecto. Yo llevo tratamiento nutricional y no está basado en el peso, es un tratamiento no pesocentrista. Y a mí me gustaría hacer ese tipo de nutrióloga en donde no hacen un énfasis como tal en tu peso, ni siquiera en un peso ideal, solamente te guían en una alimentación intuitiva, lo que tú quieras comer, siempre y cuando sea balanceado, sin restricciones, guiándote a lo que te pida tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice se me antoja un chocolate, te lo comes, aprendiendo a disfrutar de los momentos, no porque lleves un plan no puedas comer una pizza en una cena familiar o un pastel en un cumpleaños. Eso es el método de la flexibilidad. Y bueno, sí hay muchos que, si bien no llevan pues esta metodología, luego las dietas fallan porque pues nadie se somete a comer 2 nopales con 2 huevos y una tortilla de desayuno para toda la vida. Se aburren y regresan a su comer habitual, y pues ahí es cuando pues estas dietas no funcionan, y realmente no tenemos que verlo como dieta. En conclusión, sigamos. Emplear la palabra lastre puede parecer un poco fuerte, pero lo mantengo. He perdido la cuenta de la cantidad de clientes que he tenido y que han estado en tratamiento por un trastorno de la conducta alimentaria restrictiva, y un terapeuta o dietista les dijo que restringieran sus alimentos porque empezaban a subir de peso. Incluso en los centros de tratamiento a los que se derivan los pacientes para recuperar peso, el personal sencillamente no puede evitar inquietarse y ponerse nervioso cuando comienzan en la recuperación de peso. Esto se debe que, a pesar de su papel, inconscientemente creen que subir de peso es algo negativo, y por defecto tienen esa reacción ante el aumento de peso de sus pacientes. Y claro, los pacientes se dan cuenta de ello aun cuando lo hacen de una manera disimulada, y les afecta incluso más, ya que la ansiedad por su aumento de peso proviene de un profesional. En este tipo de casos perjudican más de lo que ayudan. Miren, les voy a contar, tenía una nutrióloga que su método de trabajo era más que nada para belleza corporal bajo estereotipos, a lo que yo comprendo, porque era para tener un cuerpo delgado pero tonificado, que las uñitas bien, el pelito bien. Y yo inicié un tratamiento con ella. Pues ¿qué pasó? Bajé de peso. Ya estaba comiendo normal teóricamente, pero estaba bajando y bajando de peso porque ella solo sabe hacer dietas para bajar de peso. Entonces eso es algo incorrecto. Y también tuve un psicólogo que chocaba mucho con mi nutrióloga, porque mi nutrióloga me ponía, no sé, una hamburguesa, y mi psicólogo me decía, pues hazlo con un pan de sándwich, lo cortas con un vaso, con un plato que sea redondito, y ya tienes tus panes de hamburguesa. Y mi nutrióloga decía, no, es que eso no, yo le quiero enseñar que no importa qué comida sea, no le va a pasar nada por comerla. Al fin se cambió el nutriólogo, se cambió la psicóloga, el psicólogo por otra psicóloga, y se cambió esa nutrióloga por la que les digo que me puso en mi plan una hamburguesa, incluso hot dogs. En mi vida me hubiera imaginado que me pusieran eso, pero sí. ¿Y qué pasó? Nada, no me ha pasado absolutamente nada. Ahora vamos a leer. ¿Cómo comenzaron tus prejuicios implícitos por la delgadez? Esa es una pregunta que le hacen aquí. Si tuvieras miedo a subir de peso, que te digo yo que sí lo tienes, ¿cómo te lo tomarías? Este miedo comenzó antes incluso de que empezaras a hablar. Lo más probable es que comenzara antes de que pudieras entender las palabras. Aquí está el cómo. Imagina que eres un diminuto bebé y estás ahí, sentado con un pañal y tu chupete en la boca, y tu madre y sus amigas te están susurrando. No sabes lo que están diciendo puesto que están susurrando. No sabes lo que están diciendo puesto que eres demasiado pequeño para entender las palabras. Sin embargo, tu cerebro se
de bebé está prestando atención. Presta atención a todo ya que está preparado para el lenguaje, entre otras cosas. Tus pequeños ojos brillantes se fijan en las caras de las personas que te rodean y tus pequeños y avispados oídos se quedan con todos los sonidos que hacen. Comienzas a reconocer el sonido de algunas palabras que dicen las personas ya que se repite frecuentemente. Palabras como hola, mamá y baño. Puede que no conozcas las palabras que los adultos emplean en las conversaciones, pero tu cerebro, más concretamente la parte del cerebro que percibe el lenguaje, está trabajando, te quedas con todo y tu pequeño cerebro trata frenéticamente de descifrar el puzzle del lenguaje. Desafortunadamente, las conversaciones sobre el peso predominan en nuestra cultura entre los padres y colegas. Tanto antes como después de dar la luz, perder el peso del embarazo es el tema más de moda. Pero no solo los padres primerizos hablan de dietas, todos los hacen. Para muchos hablar sobre subir de peso y bajar de peso es tan común como hablar del tiempo. Esto sí es real, es muy común que, ay manita, yo hice este juguito para bajar la panza y perdí tantos kilos, ay yo hago el ayuno intermitente. En fin, ¿cuántos no hemos escuchado esas conversaciones hasta en el transporte público? Entonces sí está presente. El cerebro de bebé comienza a seguir las palabras y sonidos que tus padres y sus amigos pronuncian. Comienzan a darse cuenta de que algunos sonidos de las palabras que pronuncian los adultos van acompañados de expresiones faciales y tonos de voz que se ha aprendido a asociar con cosas negativas. Entiendes que las expresiones faciales y los tonos de voz se relacionan con buenas y malas experiencias. Cuando tu madre te habla, ella sonríe, el tono de su voz es más alto y sus ojos se ven brillantes y felices. Cuando se le cae tu biberón al suelo, ella frunce el ceño y el tono de su voz es más bajo y parece enfadada. Tu cerebro empieza a darse cuenta de que los sonidos de las palabras bajar de peso a menudo van acompañados de expresiones faciales más alegres y un tono de voz más alto. Las palabras subir de peso, sin embargo, se pronuncian con un tono más bajo y frunciendo el ceño. Tu pequeño cerebro empieza a asimilar que el sonido de la palabra gordo se suele decir en tono bajo junto a una expresión facial que indica que es algo malo, mientras que delgado parece ir asociada a vibraciones y sensaciones positivas. No es más que un ejemplo de cómo tu pequeño cerebro hiperabsorbente trata de encontrar sentido al mundo que le rodea. Ahora imagina el resto de imágenes, miedos de comunicación, conversaciones y observaciones que un bebé tiene antes de cumplir 2 años y que reforzarán la idea de que la gordura es mala y la delgadez es buena. Bueno, esta teoría no me la había puesto en mente, que un bebé tenga la capacidad de asimilar cuando alguien está hablando de peso. Es algo que nunca me hubiera imaginado, pero puede ser real. De hecho, tiene muchísimo sentido. Parece revelador pensar en ello de ese modo, ¿verdad? Es así como se crean los prejuicios implícitos. La discriminación por razones del peso es algo tan normal en nuestra cultura que absorbemos el concepto antes incluso de entender las palabras. Esto quiere decir que a la edad de 5 años tu cerebro ha asumido como una realidad que subir de peso es algo malo y bajar de peso es algo bueno, que estar gordo es malo y estar delgado es bueno. Los prejuicios implícitos suelen estar escondidos, no son tan evidentes como que tus padres se sienten contigo cuando tienes 3 años y tener una charla sobre los beneficios de estar delgado. No es una clase que se llame cómo ser gordofóbico y que se enseñe en la escuela. No llega a tu vida de repente cuando cumples 15 años. Es más bien como un sillón antiguo que siempre ha estado allí. Es sutil y silencioso la mayor parte del tiempo. Evidentemente, de vez en cuando se hace más evidente. Normalmente, eres más consciente de ello cuando estás en la adolescencia. Alguien hace un comentario del tipo estás engordando y se siente como una bofetada en toda la cara. Recuerdo cómo me dijeron esas mismas palabras cuando tenía 14 años y recuerdo sentirme confundida al escucharlas, puesto que me las dijeron como si hubiera hecho algo malo, aunque estaba segura aunque no estaba segura de qué, hasta que el día se me pasó por la cabeza, hasta aquel día nunca se me pasó por la cabeza nada que me hiciera pensar que mi cuerpo no era perfecto. Hablando con mi psicóloga, me dijo que pues prácticamente esto del TCA no vino de así, que yo le dije es que no sé cuándo pasó, fue prácticamente de ayer para hoy. Ella me dijo es que no es así, no pasan así las cosas, ya lo has de haber traído arraigado desde antes. ¿Y qué pasó? En la adolescencia, cuando nos
más susceptible cuando las neuronas están todas loquillas. Cualquier cosita puede despertar este trastorno que ya tenías o que bien se venía ocultando y pues simplemente explota así como una palomita. Y pues prácticamente eso es algo que tiene mucho sentido. De hecho, muchos de nosotros deberíamos de hacernos la pregunta desde dónde viene el trastorno, desde cuándo empezamos siquiera a mirar las tablas nutricionales de los productos o alguna pequeña conducta que haya dicho, de aquí empezó o de aquí yo lo vi, pero no le presté atención, o cosas tan simples como de hice mi primer dieta, fue de juego pero la hice, no importa que haya sido de juego, hay que tenerlas claras. Y ahora sigamos. Esta fue la primera vez que alguien me vio directamente de mi cuerpo, que se estaba desarrollando y creciendo como si fuera un desafortunado error. Afortunadamente para mí era una niña con suficiente confianza en mí, por lo que esas palabras no me preocuparon ni me causaron ninguna aversión hacia mi cuerpo. Lo que sí recuerdo sentir, sin embargo, fue como un concepto que sospechaba estaba escondido en el fondo, aparecido de una manera clara. Si eso creía, la gente cree que es mejor estar delgada. Cuando saqué a relucir este tema hablando con mi mejor amiga, me miró como si tuviera dos cabezas. Bueno, sí, subir de peso es malo, todo el mundo sabe eso. Y es esto a lo que me refiero cuando digo que todos en nuestra cultura tienen un miedo a subir de peso de primer nivel. Realmente esto es real. Aunque no lo queramos admitir, todos tenemos un cierto miedo a subir de peso. Siempre subir de peso es de una alarma, decir estoy comiendo muchísimo. ¿Qué pasa después de fechas de Navidad, por ejemplo, de diciembre, de enero, hasta febrero, que son los tamales? Todos dicen, es que subí 5 kilos, 2 kilos en estas fechas. Mi propósito ahora es ir al gym, ponerme mamadísimo, no sé, cosas así. Siempre, nunca faltan esas conversaciones. Y sí, realmente tal vez no está como tal un miedo que sintamos así como de, uy, qué susto, sino que sí está el presente, la idea de que subir de peso es malo, de que no queremos eso y si lo subimos lo tenemos que bajar. Y bueno, para un TCA este tema es aún más complicado, más arraigado, entonces es muchísimo, muy complicado. Afortunadamente no todo está perdido, si bien sí pudimos haber crecido con estas creencias, hay maneras de atenuarlas, como decía, de renovarlas, de reprogramarlas o de cambiarlas por otras. Claro, lleva cierto trabajo y no es tan sencillo, pero sí se puede. Y espero les haya gustado, tomado conciencia y reflexionado sobre su trastorno. Y si no tienes algún trastorno alimenticio, me da gusto, pero que hayas visto que pues por lo menos si tienes el miedo a subir de peso número 1, como aquí dice. Entonces eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Darle like, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye.